Muy buenas noches, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuevamente agradeciendo en primer lugar a Dios por darme esta nueva oportunidad para compartir la palabra con cada uno de ustedes, y agradecer también nuevamente la invitación de nuestro pastor Hugo, nuestra hermana Marta, y también agradecer a todo el equipo de producción que hace posible, hace esfuerzos agigantados para hacer todo esto posible. Y sabemos que detrás de cámaras todo un trabajo profesional, ¿no? De luces y cámaras, ¿no? Y sabemos que para Dios nada es imposible, ¿no? Y hermanos, en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, y para eso les invito a cada uno de ustedes a inclinar su rostro. Vamos a hacer una breve oración. Señor Padre amado, gracias Señor por este tiempo, Padre, por permitirnos nuevamente estar reunidos a partir, Señor, de este medio, Señor, Padre Todopoderoso. Seas tú, Señor, guiándonos, Señor, en este tiempo. Seas tú hablando a tu pueblo, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que traes un mensaje especial para cada hermano que está ahí, Señor, conectado, Padre, anhelando, Señor, escuchando tu palabra, porque tu palabra es vida, Padre. Y seas tú, Señor, Padre Todopoderoso, seas, Señor, utilizándome como instrumento, Padre, para que pueda dar a conocer tu palabra, Señor. Y seas tú también permitiendo que muchos hermanos se puedan conectar, Señor, por este medio, Padre, para que de esa manera recibir tu palabra, Señor Padre Santo. Te pido, Padre amado, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, antes de empezar con el culto de hoy, les voy a invitar a alabar a nuestro Dios con esta alabanza. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo, sin reservas. Hola, hermanos, después de ver alabado a nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, sabemos que estamos en tiempos de Navidad y se ha venido tocando temas acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? Y ese es el motivo principal, ¿no? de esta fecha, ¿no? De poder recordar y celebrar el nacimiento del Salvador, que hace 2000 años llegó para salvar y para redimir a su pueblo, ¿no? Y ese es en esos temas estamos el día de hoy. Y como sabemos, está desde la anunciación, ¿no? Del Juan el Bautista y de Jesús, ¿no? En la anunciación del nacimiento. Y ahora estamos en la presentación de Jesús en el templo. Vamos a ir analizando verso por verso para poder ver cómo se realizó este hecho, este acontecimiento importantísimo para toda la humanidad, ¿no? Y sabemos que Jesús desde muy pequeño, desde ya desde bebé, ¿no? Sus padres venían cumpliendo cuidadosamente
los mandamientos y todas las ordenanzas de parte de Dios, ¿no? Todo lo que era la ley, ¿no? La ley de Moisés, ¿no? Dada al pueblo de Israel. Y vamos a empezar con el verso número 1 y luego vamos a ir viéndole de qué manera cumplían la ley. El verso capítulo 2, versículo 21 nos dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesta por el ángel antes que fuese concebido. Sabemos que en ese tiempo se tenía que cumplir, ¿no? Este pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? De circuncidar al pueblo que Dios había elegido a partir de Abraham, ¿no? Un pacto que había hecho con Abraham, ¿no? Que todos sus descendientes iba a ser un pueblo especial escogido por Dios, ¿no? Y de esa manera el pacto se veía reflejado en la circuncisión. Y María y José no estaba ajeno a eso, ¿no? Y tenía que circuncidar a los 8 días de nacido. Y lo podemos ver en Génesis 17:12. Este pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Y dice, ¿no? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, todo aquel varón que estaba dentro de la generación de Abraham, de la descendencia de Abraham, tenía que ser circuncidado, ¿no? Y aún así, si compraban esclavos, ¿no? de otros lugares, igual, ¿no? Venían a morar en su pueblo y tenía que ser circuncidado. Y vemos que José y María, ¿no? Dan el cumplimiento de esta ley, ¿no? Dada por Dios, de este pacto. Y también ahí en ese verso dice, ¿no? Y le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesta por el ángel antes de haber sido concebido. Normalmente a los niños, ¿no? La mamá queda embarazada y después empieza, ¿no? En el nombre, ¿no? En el buscar el nombre que se va a poner al bebé que viene en camino. Pero el nombre de Jesús fue puesta antes, ¿no? Por el ángel, cuando se ponía, ¿no? Normalmente el nombre a los niños. Ahora pasamos al versículo 22. Nos dice, ¿no? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En esta parte vamos a explicar un poco qué es lo que se cumplieron, ¿no? Dice, se cumplieron los días de purificación de ellos, a ver qué es lo que se estaba cumpliendo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Levítico, capítulo 12, verso 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver después de que la madre daba a luz, ¿no? Un bebé, y qué procedimiento debía de hacer, dice. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Vemos que José y María, ¿no? Cumpliendo a sus 8 días, ya están en tiempo de purificación, ¿no? Y cumpliendo los 8 días pasan a circuncidar al niño. Y pasado después de los 8 días vendrían 33 días más, donde tendría que estar purificándose, ¿no? De su sangre, dice 33 días. Entonces María aproximadamente a los 40 días estaría presentándose al templo con el niño Jesús, ¿no?
Y vemos cómo José y María venían cumpliendo al detalle, ¿no? Al detalle todo este mandamiento de Dios dado, ¿no? A su pueblo, ¿no? Por medio de Moisés. Porque sabemos que Jesús vino a cumplir la ley, ¿no? Y lo cumplió, y vemos desde bebé, ¿no? Cómo se va cumpliendo la palabra. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver en el verso 23. Versículo 23. Nos dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Amén. Entonces vemos que en esta parte también hay otro mandamiento, ¿no? Que es dado al pueblo de Israel y para cumplirlo. Y lo vamos a ver en Éxodo 13, capítulo 13, verso 1 y 2. Nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Amén. Entonces Dios está diciendo, está dando este mandamiento, esta ordenanza, ¿no? Para que todo primogénito que abre matriz era separado para Dios, Y sabemos que este mandamiento se debe, ¿no? ¿Para qué? Para que recordasen el pueblo de Israel que Dios le sacó con mano fuerte, ¿no? De las manos de los egipcios, del faraón, ¿no? Fueron liberados de la esclavitud. Y entonces, para que el pueblo no olvide que Dios le sacó con mano fuerte, con grandes milagros y grandes hechos, ¿no? Para que no recordases este acontecimiento trascendental, tenían que dedicar, ¿no? A todo primogénito netamente para Dios, porque cómo sale el pueblo de Israel de las manos del faraón, ¿no? Cuando muere en la última plaga, ¿no? Cuando muere todo primogénito, ¿no? No solo de las personas, sino también de todos los animales, ¿no? Y de esa manera tan fuerte o tan dolorosa, recién quebrantó las manos del faraón, ¿no? Dios dice que le endureció el corazón del faraón para exaltar la gloria de Dios, ¿no? Que faraón se estaba metiendo con un Dios vivo, ¿no? Con un Dios real, que para él no había imposible absolutamente nada, ¿no? Quiso pasar a su pueblo por un mar abierto y seco, ¿no? Y entonces cada primogénito venía a una familia, ¿no? Se abría una familia nueva y empezaba una nueva generación, y esa nueva generación tenía que entender y reconocer que en un momento atrás Dios lo liberó de la esclavitud, de las manos de Faraón, ¿no? Y así se venía cumpliendo la ley paso a paso, ¿no? Y estrictamente, sabemos que la ley está pero bien arraigada y bien cuidada, ¿no? Bien cuidada por el pueblo de Israel. Amén, hermanos. Ahora vamos a pasar al versículo 24 y nos dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Amén. Entonces vamos a ver también por qué José y María tenían que llevar un par de tórtolos y 2 palominos, ¿no? Y eso vamos a aclararlo y a verlo en el Levítico, capítulo 12, versículo 6. Dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Amén. Y vamos a ver el verso 8.
el verso 8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ello y será limpio. Entonces vemos que los padres, ¿no?, debían llevar, ¿no?, un cordero, dice, ¿no?, un cordero para expiar, ¿no?, para el holocausto, ¿no?, para como ofrenda al templo, ¿no? Y vemos cómo lo fueron cumpliendo José y María. Y vemos también, dice, ¿no?, y si es que no fueran de escasos recursos y no pudiera llevar un cordero, ¿no?, tendría que llevar 2 tórtolas o 2 palominos. Y vemos vemos aquí que podemos rescatar, ¿no? Podemos ver que Dios toma o escoge a María, ¿no?, para ser la madre del Hijo de Dios, ¿no? Y vemos que su condición en la parte secular, en la parte económica, no era que tenían riquezas, ¿no? Y a pesar de que José era del linaje de los reyes, ¿no?, de David, ¿no? Pero sabemos que David también fue puesto rey no por su riqueza, sino porque agradaba, no era de acuerdo al corazón de Dios. Entonces podemos ver que Dios fácilmente, ¿no?, era su hijo. Dios es el dueño del oro, de la plata, el Dios de la creación. Pudo haber hecho que su hijo nazca en un palacio, pero el Dios que tenemos no mira las cosas como nosotros miramos, no mide las cosas por éxitos, por grandeza que nosotros podamos conseguir materialmente, ¿no? Sino de Dios mira otra, más allá de lo material, ¿no? Y Dios ve nuestro corazón, ¿no? Nuestro interior, de cómo estamos realmente entregados para servir a Dios, y eso es lo que mira Dios. Entonces Dios miró eso en María, ¿no? Y podemos ver también que María entonces no tiene para el cordero, entonces tomó 2 tórtolas o 2 palominos, ¿no?, para llevar, ¿no?, para el holocausto, para la expiación que estaba escrito, ¿no?, en el libro de las leyes, ¿no? Y vemos que María lo cumplía al pie de la letra. Amén, hermanos. Y ahora pasamos al verso 25 y nos dice: y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora en estos versículos nos muestra a un hombre, ¿no?, llamado Simeón. Nos dice, ¿no?, que era un hombre justo y piadoso. Cuando nos dice que era un hombre justo, nos está diciendo que era justo, pero ese justo, ese título pone Dios, ¿no? Era un hombre justificado por Dios. ¿Por qué era justificado? Por su fe. Por su fe era justificado. Y era hombre piadoso. Tenía una comunión especial con Dios. Estaba dedicado al servicio de Dios. Y vamos viendo vamos a ir viendo más adelante cómo este hombre esperaba de tal manera al Mesías, al Salvador. Vamos a ver en el verso 26. Dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén, hermanos. Vemos que de los muchos que había en el pueblo de Israel, todos conocedores de la promesa de Dios, ¿no? Estaban esperando, ¿no? Estaban esperando el Salvador,
al Mesías, el que debía de venir, ¿no? Y vemos que, pero muy pocos entendían realmente de cuál era el propósito del Mesías, del Salvador que había de venir. Todos entendían que venía un Salvador, pero sí de manera terrenal, ¿no? Que iba a poner un reino terrenal, no sé. Pero pocos eran los que entendían realmente cuál era el propósito del Hijo de Dios, del Mesías que iba a venir. Y uno de estos hombres era Simeón, ¿no? Simeón era esa persona que sabía, porque le había revelado el Espíritu Santo, que no moriría antes de ver al Salvador, ¿no? Y entonces él lo que no sabía era en qué momento, seguramente ansioso todos los días, ¿no? Estaba en comunión con Dios, orando, ¿no? En el templo, en su vida diaria. Vemos cómo era la relación íntima, ¿no? de este hombre, ¿no? De Simeón, la relación íntima que tenía con Dios. Y para rescatar algo, ¿no? Sabemos que en estos tiempos el Espíritu Santo vive en nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y antes de Jesús, ¿no? Jesús nos dijo, ¿no? Antes de subir a los cielos, antes de ascender, nos dijo, ¿no? Que no nos dejará solos, sino vendrá a nosotros el Consolador, ¿no? El Espíritu Santo. Y entonces, y vemos que antes de que Jesús venga y el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos el templo. Si nosotros entregamos nuestra vida, reconocemos que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones, viene a habitar en nuestras vidas. Amén. Ahora sigamos con el siguiente versículo, siguiente verso, 27. Nos dice: y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces vemos que llegó el día. Me imagino que Simeón, como todos los días, estaba en continua comunión con Dios, y dice fue movida por el Espíritu, ¿no? Me imagino que el Espíritu le dijo, no, hoy es el día que has de recibir en tus brazos, ¿no? Al Salvador, al Hijo de Dios. Y entonces él, ¿de qué manera? ¿Cómo? Me imagino cuán grande ha sido esa alegría, ¿no? De poder ir al templo y ver al Salvador, y va a poderlo tener en su brazo, ¿no? Y ahora quiero dar un pequeño detalle, ¿no? Viendo que no solo Jesús en ese día fue consagrado en el templo, no, seguro que fueron muchos niños en el pueblo de los israelitas, ¿no? Que muchos niños fueron llevados a ser consagrados. Es como en la RENIEC, que nosotros llevamos a escribir a nuestros hijos y encontramos una cola de padres. Y entonces vemos que vamos a ver de qué manera reconoce Simeón al Salvador, al ungido, al Mesías. Él no sabía que María estaba embarazada del Hijo de Dios, o que había dado a luz al Hijo de Dios. No conocía ni a María ni a José. Y entonces, pero sabía que ese día iba a tener en sus brazos, lo iba a ver al Salvador, ¿no? Y cómo él llega a reconocer, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Simeón caminaba con el Espíritu Santo, era movido por el Espíritu Santo, tomaba las decisiones bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Podemos ver qué enlace, ¿no? Esa relación íntima que tenía con nuestro Dios, ¿no? Y es la misma relación
aún más todavía mejor que ahora podemos tener nuestra relación con nuestro Espíritu Santo, ¿no? Que nos pueda guiar en estos tiempos difíciles, nos pueda guiar y nos pueda traer paz y tranquilidad. Amén, hermanos. Y también podemos ver, por ejemplo, dar un pequeño ejemplo, ¿no? Al rey David, cuando Dios envía a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel. Samuel va, ¿no?, a la casa de Isaí, tenía varios hijos, y lo ve, ¿no?, al más grande, al más agarrado, ¿no? Y le dice, él debe ser. Pero Dios le dice, no te dejes llevar por las apariencias, ¿no? Tú miras con los ojos de hombre, ¿no? Pero Dios mira el corazón, escudriña el corazón. Y vemos que Dios le va guiando quién vendría a ser, ¿no?, el nuevo rey de Israel, y le lleva, ¿no?, al pastor de ovejas, a David, ¿no? Así, de esta misma manera, Dios fue guiando a Simeón. Amén, hermanos. Ahora sí pasamos al verso 28, dice: Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, 29, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Amén, hermanos. Entonces podemos ver que Simeón pudo ver ya no con sus ojos de la fe, ¿no?, sino con sus ojos físicos, hecho realidad la promesa de Dios por muchos años, anunciado por medio de los profetas, que había de venir un rey, ¿no?, del linaje de David, que gobernaría por la eternidad. Y él lo tenía en sus brazos y lo estaba viendo, que Dios había cumplido con aquella promesa que era tan anhelada por el pueblo de Israel. Algunos eran tan anhelada, le esperaban de otra manera, y como Simeón con otra perspectiva, pero por todo el pueblo de Israel era anhelado la espera del Mesías, porque vivían bajo las manos de tiranos de Roma. Estaban siendo demasiado humillados por este imperio, ¿no?, dominados, ¿no? Y a cumplir de repente su estilo de vida, ¿no?, pecaminosa, idólatra, ¿no? Y ellos estaban cansados de todo esto, ¿no? Y anhelaban la espera de este consolador que venía al pueblo de Israel. Y cuando Simeón dice, mis ojos han visto la salvación, ¿no? Cuando Simeón dice eso, no estaba viendo de repente no estaba viendo el libro de las leyes escrita por Moisés o alguna doctrina, no, estaba viendo a una persona, estaba viendo a Jesús, que llegó la salvación por medio de Jesús a toda la humanidad, Y otro punto para rescatar, a ver si lo podemos leer nuevamente, el verso 32. El verso 32 nos dice: y luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí hay algo que hasta ahora muchos de los israelitas no pueden asimilarlo, y hay mucha controversia, incredulidad, y no lo aceptan, ¿no? Pero hay una gran verdad y está revelada para todos aquí por medio de su palabra de Dios, ¿no? El pueblo de Israel esperaba
a un consolador, a un salvador para el pueblo de Israel, mas no para todos los pueblos paganos que había a su alrededor, solamente para el pueblo escogido por Dios, aquel pueblo que fue escogido desde Abraham, ¿no? Desde los inicios. Y entonces aquí se revela algo, ¿no? Que nos dice: luz para salvación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y vemos que aquí Simeón está diciendo, ¿no? Que no solamente vino para el pueblo de Israel, sino vino para los gentiles, para toda la humanidad vino la salvación. Amén, hermanos. Nosotros estamos lejísimos del pueblo de Israel, pero la salvación ha llegado a nuestras vidas en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones y reconocemos nuestra condición de pecadores. Somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo, que derramó en aquella cruz hace aproximadamente 2000 años. Por medio de esa sangre somos salvos, porque hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre. Amén, hermanos. Ya no hay que estar llevando a hacer holocaustos, sacrificar animales para perdón de pecado, para tapar nuestros pecados. No, Jesús sacrificó como aquel cordero por toda la humanidad. Y eso es lo que está diciendo aquí Simeón, ¿no? Que no solo vino para Israel, sino para todo el mundo, para toda la humanidad. Y es así como el pueblo de Israel no entendía, no, pero para los pueblos paganos, no, ¿cómo va a ser, no? Y muchos hasta ahorita no entienden, el pueblo de Israel, en algunos dicen, no, solamente nosotros somos el pueblo escogido, dice, ¿no? Sí, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, pero Jesús vino para salvar a toda la humanidad. Amén, hermanos. Y ahora empecemos a leer los versos 33 y 34. 33, 34, 35. Dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesta para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Vemos que en estos versos, ¿no?, nos dice que José y María quedaban maravillados por tantas palabras que venían, ¿no?, diciendo, anunciando, ¿no?, que la profecía se iba cumpliendo. Se quedaban maravillados por ese niño, ¿no?, por ese bebé que tenían en sus brazos, y qué papel tan importante iba a cumplir, ¿no?, en su vida. Y estaban maravillados y alegres, ¿no? Y podemos ver en el versículo anterior, dice, ¿no?, y que ellos todas esas palabras que recién lo guardaban en sus corazones, ¿no? Y también dice que será para caída de muchos y para levantamiento de muchos. Sabemos que Jesús vino a salvar, no a dar salvación, pero sabemos que muchos también acusaron a Jesús y lo llevaron hasta la cruz, ¿no? Y vemos que muchos también al no recibir esa promesa, al no recibir a Jesús en su corazón, ¿no?, son prácticamente sentenciados, ¿no?, a la muerte. Así como Jesús vino para dar vida eterna, también muchos se van a la muerte eterna, ¿no? Y en el verso 35 dice, ¿no?, a María le dice, no, y una espada traspasará tu alma, ¿no? Y Simeón está profetizando lo que más adelante acontecería, ¿no? Ver a María, ¿no?, ver a su hijo, ¿no?, pasar por las peores humillaciones, ¿no?, y terminar en aquella cruz clavado. Y debe ser lo más doloroso que una madre puede ver, ¿no?, a su hijo crucificado, ¿no? Y ese dolor traspasaría su alma.
Y eso es lo que Simeón está profetizando, ¿no?, a María, ¿no? Y vemos, y ahora vamos a ver en los siguientes versículos, el verso 36, dice: y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y acá en este versículo nos presenta, ¿no?, a Ana, ¿no?, una profetisa, ¿no?, que nos dicen que tuvo 7 años de matrimonio, luego quedó viuda, ¿no? Viuda, falleció su esposo y estaba viuda ya 84 años, pero servía, dice, en el templo de Dios día y noche. Después de que haber quedado viuda, se entregó al 100% a las cosas de Dios, a las cosas eternas, a servir a Dios, ¿no?, al servicio. Y esta mujer anunciaba, ¿no?, lo que había acontecido, anunciaba que el niño había nacido. A todos los que esperaban la redención de Jerusalén, a todos los que esperaban al Salvador, ella se encargaba de anunciar: ya nació, ya llegó, está aquí el Salvador, el Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros, ya estaba en la tierra y iba a hacer todo su ministerio para salvar a la humanidad que estaba caída, perdida en sus pecados. Amén, hermanos. Es así como terminamos el culto de hoy, con hermosos versículos que Dios nos ha sido inspirada por Dios para enseñarnos, para prepararnos a nosotros, ¿no?, que debemos estar en una estrecha comunión con nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, y servir, ¿no?, y servirle a todo tiempo, en todo momento. Para Dios nada basta, ¿no? Hay que estar sirviendo a Dios en nuestras casas, en el trabajo, en todo momento. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en este culto. Vamos a finalizar con una breve oración. Señor Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tus promesas las haces realidad, Padre. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que diste, Señor Padre Santo, a tu único Hijo, Señor. Por amor a cada uno de nosotros, Padre, porque nos quieres ver, Señor, en aquel lugar junto a ti, Señor, alabándote, glorificándote, Señor. No quieres que nadie se pierda, Padre, más que todos vengan a la vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Gracias por tu inmenso amor, Señor, mostrado a cada uno de nosotros, Padre.Ínstanos, Señor, a seguir trabajando para tu obra.Ínstanos, Señor, a seguir preparándonos, Padre, a seguir alimentándonos espiritualmente, a seguir creciendo, Señor. Seas tú preparando a aquellas personas que están escuchando tu palabra, Señor, atrás de estas cámaras, Padre. Y bendícelos grandemente a aquellos hogares, Señor. Y bendice a aquellos hogares, Señor Padre Santo, que han de recibir tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor Padre. Te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y vamos a pasar a dar los saludos, ¿no?, para los hermanos que han estado atrás, ¿no?, siguiendo, ¿no?, el culto de hoy, han estado presentes, ¿no? Y vamos a saludar en primer lugar a la familia pastoral, a nuestro pastor Hugo, nuestra pastora Marta, a sus hijos, a Huito, a Jael, y también saludar a nuestra hermana Antonia Vega, a la familia
Correa Gamboa, a nuestro hermano Carlos, a nuestra hermana Juana y a nuestro hermano David Correa, y también a nuestra hermana Cintia Godoy, a nuestra hermana Melissa Correa, a Benjamin, a Elía, a Percy Vargas, que siempre están conectados, y también a nuestro hermano Christopher y Mark, y a Cliff y a Leila Zapata, y también a nuestra hermana Elga Requelme, Rosa Vigo y familia, a nuestra hermana Miriam Vivanco, Nelly Requelme, a nuestro hermano Luis Godoy y su esposa, sus hijos, y a nuestra hermana Yera Larisa, a la familia Argomeo también, saludarlo, a nuestro hermano Daniel Limante, y también dar un saludo especial para mi esposa Carla, para mis hijos Joari, Leo y Jared, y también saludar a todos los hermanos que no han podido entrar el día de hoy en este culto que se está transmitiendo en vivo. Posteriormente pueden seguir viendo, ¿no?, estas transmisiones que quedan grabados en el canal de YouTube, y les invito, ¿no?, a seguir siguiendo las transmisiones, a seguir escuchando estas prédicas, y también a compartir, ¿no?, para que muchos puedan escuchar la palabra, para que de esa manera, ¿no?, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo pueda llegar a muchos hogares. Amén, hermanos, y me despido de cada uno de ustedes con un fuerte abrazo. Y también miércoles, vamos a dar un anuncio, nos dice miércoles 30 de 7 a 8 p.m. culto de bodas de plata de nuestros pastores Hugo y Marta. Es un día especial, hermanos, tenemos que estar ahí todos presentes. Y también el de 8:15, 9:15 dice formación de liderazgo, ¿no?, YEPNA, que se está transmitiendo del URIC, ¿no? Y les invito a compartir, nuevamente recalco, ¿no?, para que muchos hogares puedan a recibir la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, y me despido hasta otra oportunidad. Respuesta en la aflicción, tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad, tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Que tu palabra nunca falla, sé que la esperanza en ti está, y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad, tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre
huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo.